Ya. Entonces, la clase de hoy está destinada a números reales, que vendría siendo ya el tercer contenido en realidad, no la tercera clase, pero bueno. En general lo que vamos a estar hablando va a ser sobre potencias en los racionales. Vamos a entender un poquito las propiedades que hay ahí, también las notaciones científicas, la abreviada y amplificada que podemos trabajar con las potencias. Vamos a hablar qué son los números racionales y ahí vamos a hablar un poquito de las raíces cuadradas. ¿Por qué digo un poquito de potencia y raíces? Porque más adelante hay una clase que es destinada solamente a potencias y raíces, para conocer bien sus propiedades. ¿Ya? Y finalmente vamos a entender lo que es un número real y cómo se opera y cómo se trabaja. ¿Ya? Entonces, en primer lugar, vamos a comenzar hablando sobre las potencias en los racionales, que recordemos que una potencia es una forma de reescribir una multiplicación reiterada, ¿cierto? Entonces nosotros podemos escribirla de esta forma las potencias, donde vamos a estar haciendo alusión a una base que va a estar siendo multiplicada reiteradamente para obtener un resultado. Pero ¿cuántas veces las vamos a estar multiplicando? Según lo que nos diga ese valor de ahí que nosotros llamamos exponente. Entonces, tenemos un exponente y una base de la potencia, que es lo que nos va a estar indicando los valores que nosotros vamos a estar multiplicando y la cantidad de veces que lo vamos a hacer. Además de eso, hay dos propiedades que se desprenden automáticamente de esto, que primero, que siempre que yo eleva a una potencia a 0, me va a dar como resultado 1. O sea, cualquier sea la base, voy a elevarla a 0 y me va a dar 1. Y lo mismo, por otra parte, vamos a tener entonces la potencia que tiene un exponente elevado a un valor negativo. Eso va a hacer automáticamente que nuestra potencia la calculemos el recíproco y eso lo elevamos a la potencia. O sea, invertamos el número en potencia. Por ejemplo, si tengo 2 elevado a menos 3, nosotros vamos a escribirlo como 1 dividido en 2 y todo eso lo vamos a elevar por 3. Entonces vamos a tener un medio por un medio por un medio, que es en realidad un octavo. ¿Ya? Entonces ese es como el procedimiento para trabajar con estos casos. Es importante también saber que el valor de A no puede ser 0. Si es 0, eh, no podemos hacerle el cálculo con el signo negativo. ¿Por qué? Porque se nos neutralizaría por el concepto de que en las matemáticas no puede existir un denominador 0. Ya, aparte de eso, también están algunas como reglas que siempre ocurren como unas generalidades, donde nosotros si tenemos una potencia de base 0 y la elevamos a cualquier número que sea positivo, nos va a dar como resultado 0. Pero también va a pasar que si tengo un número y lo elevo un 1 y lo elevo a cualquier número, vamos a obtener como resultado también 1. Y la última, 0 elevado a 0 no está definida en ninguna parte matemáticamente. ¿Por qué? Porque por una parte tenemos que si tengo 0 elevado a n, nos daría 0. Y por otra parte tenemos si un valor cualquiera lo elevo a 0, me da 1. Entonces, si la junto, ¿cuál va a ser la respuesta? ¿Va a ser 0 o va a ser 1? Entonces tenemos un choque de información y por eso en matemáticas algo no se define, se indetermina o se deja de lado. En este caso, se indetermina. ¿Ya? Es importante saber también el tema de los signos de las potencias, o sea, saber cómo va a estar el comportamiento de los signos en el resultado, ¿ya? O sea, en primer lugar, si tengo una base, ¿ya? Que es distinta de cero y tengo un exponente, ln, acuérdate, que es par, eso nos va a entregar un resultado que va a ser positivo, siempre nos va a dar un resultado positivo. Por ejemplo, si tengo 3 elevado a 5, ese 3 nos está diciendo, perdón, 3 elevado a 4. Ese 3 nos va a estar dando las veces que tengo el número que tengo que repetir, 4 veces, ¿cierto? Pero ya al decirnos que es un número par, nos va a decir que este resultado va a ser positivo. ¿Ya? No voy a calcular el valor. Pero por otra parte, si hubiese tenido menos 3 elevado a 4, también me va a dar un valor positivo, por el hecho de que voy a tener menos 3 por menos 3 por menos 3 y me faltó un menos 3. Ya, entonces de estos dos voy a obtener algo positivo y de esos dos también voy a obtener algo positivo. Entonces a multiplicar positivo con positivo voy a obtener algo positivo.
Entonces, siempre que tenga un exponente par, voy a obtener algo positivo. Ahora, en el caso de que yo quiera obtener algo negativo, eso va a ocurrir cuando tengo una base negativa, ¿ya? O sea, por ejemplo, si tengo menos 2 elevado a un número impar. Si tengo elevado a 3, en esa ecuación voy a tener menos 2 por menos 2 por menos 2. Que eso resultaría finalmente en menos 8. ¿Por qué? Porque estos dos obtendría 4 positivo por menos 2 y sería menos 8. Entonces, la única forma de obtener una potencia, el resultado de la potencia negativo, voy a tener que tener una base negativa y un exponente impar. ¿Ya? Y aquí podríamos generar generar siempre, destacar que cuando tenga un exponente par voy a tener algo positivo. Eso es importante destacarlo, porque de ahí pueden salir muchos resultados mucho más rápido de algunos ejercicios para después cuando aprendamos a trabajar con propiedades. Vamos a ver este ejercicio. En primer lugar, solamente vamos a ocupar los que sabemos hasta ahora. No vamos a mencionar alguna propiedad ni nada por el estilo. Solamente vamos a trabajar con lo que sabemos. Entonces, 2 elevado a 0, dijimos que cualquier cosa elevado a 0 nos daba 1, entonces vamos a poner menos 1. Ojo con esto, que no está considerando el signo. Si lo hubiese puesto entre paréntesis, ahí se hubiese considerado el signo. Lo mismo acá, menos, ahora, 3 al cuadrado sería 3 por 3, que es 9. Calculamos eso, signo negativo, significa que mantengo el signo y sumo los números. 1 más 9, 10. O sea, la alternativa E. Ya. Ahora a ustedes dos les toca resolver ese ejercicio que viene ahora. Y justo se quedó pegada la tablet en la presentación. Qué increíble. Le dio todo. Ay, un poco. Vamos a ver. Ay, si le da todo cuando quiere. Y ahora sí. Ese ejercicio les toca a ustedes dos que están aquí. ¿Cómo resolverían ese ejercicio hoy? Resolver primero los exponentes, después multiplicar los dos primeros y después los otros dos y después ahí lo sumamos. Ya. Entonces partamos haciendo las potencias. Sería Sí, menos 3 por menos 2 al 4, cuadrado. Sería 4. 4, Más menos menos 27, 3 menos 27 dividido en 9, 9. Multiplicamos esos dos primeros, ¿cierto? Nos sí, daría menos 12, menos 12. De acá dividimos más menos 3, menos 3. Ya podemos haber dejado el signo positivo, aunque al final va a ser lo mismo. Menos 12 más menos 3 sería menos 15. menos 15, que es la alternativa. A este ejercicio es ocupar básicamente la propiedad, que primero sería 1 dividido en 2 elevado a 4. Una vez que tenemos eso, podemos trabajarlo como un medio, un medio, un medio por un medio. Resolvemos eso y nos daría de estos dos un La cuarto. C, C no. Claro, lo podemos ver así o directamente como una alternativa que podría ser dicho, ¿cierto?
y que ese 1 elevado a 4 es lo mismo que escribir 1 y el 2 elevado a 4 queda ahí. Y ahí queda la C. Ya. Si estaba haciendo otro camino para que me pararan, po. ¿Ya? ¿Para qué? Ese es uno de los errores comunes que ocurren en los desarrollos de los estudiantes, porque empiezan a hacer otras cosas que no están al caso y no ven la alternativa. Entonces, primero hay que ver lo que nos pide el ejercicio y ver más o menos en quién nos encamina la alternativa. Ahí, muy bien. Ya, en esta, ¿cómo podríamos resolverlo en primer lugar? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Darle vuelta. Dejarlo Ya, en 5 partido 3 elevado a 2. ya, Que eso igual a 25 partido 9. muy bien. Viene siendo la B. Ya, pero 25 por 9, eso es porque solemos escribir 5 tercios por 5 tercios. Entonces ahí sale el otro valor. Ya, por acá. Tendríamos que primero ir de lo de más adentro hacia lo de afuera, ¿cierto? Entonces tendríamos 9 elevado a 3 dividido 3 elevado a 4 menos 3 al cuadrado que sería 9 menos 1 elevado a 0, ¿cierto? Sí. 9 elevado a 3, ¿cuánto es? 27 por 9. No, no, no. 81 por 9. Ya, Ya, 728, por ahí 700 y algo. pero haz el cálculo, pues. Ya, la 6 dice, si n es un número entero, entonces el valor de la expresión menos 1 elevado a n más menos 1 elevado a n más 1 es. La idea es ver cómo podríamos interpretar esta información. ¿Ya? ¿Se le ocurre a ustedes dos cómo interpretar esto? ¿Cómo interpretarían eso? Que siempre va a ser 0. ¿Ya? ¿Y por qué va a ser cero siempre?
porque siempre va a quedar un 1 positivo y un 1 negativo sumando. ¿Y ahí por qué llegaste a esa conclusión, po? Porque si viene un número cualquiera, cualquier valor que le di va a quedar en el exponente, o sea, la potencia va a quedar elevada a un número par y un número impar. ¿En qué sentido? Que si yo le doy un valor, por ejemplo, 5n, va a ser 5 y el otro va a estar elevado a 6. Si lo hago al otro, al revés, por así decirlo, pongo un número par, el de la izquierda va a quedar par y el de la derecha va a quedar impar. Muy bien. Entonces, si el primero es par, nos daría uno positivo. Y en el segundo, si nos diera un valor impar, sería -1, que eso nos daría 0. Muy bien ahí el razonamiento. Súper bien. Pato, ¿entendiste lo que dijo José o no? La idea es que igual puedas ir comentando si vas teniendo dudas. Sí, sí, lo entendí. Ya, hagan. Sí. Ya. Siguiendo entonces, estos ejercicios, especialmente el anterior, estuvo un poco complejo de entender porque tuvimos que hacer muchos cálculos con las potencias y luego dividir números muy grandes, siendo que existe algo muy útil que son las propiedades de las potencias. Primero, que son las propiedades de la multiplicación y división de potencias. Entonces tenemos que entender que tenemos multiplicación de potencias de igual base. Eso significa que si tengo igual a las bases y un exponente, eso es lo que nos generaría exponentes distintos. Tendríamos que sumar los exponentes, mantener la base. O sea, por ejemplo, si tengo 5 al cuadrado por 5 elevado a 3, eso me daría, la base se mantiene y sumo los exponentes obteniendo 5 elevado a 5, que sería nuestra respuesta hasta el momento. No lo quiero calcular porque, porque es un número un poquito grande y para ir adelantando. Pasa lo mismo con la división, solamente que aquí obviamente en vez de sumar los exponentes, vamos a restar los exponentes. Entonces, si tengo 6 elevado a 4 por 6 elevado a 2, vamos a tomar el 6 como base y los exponentes los restamos. Lo que nos quedaría 6 elevado a 2, que ahí podríamos calcular más fácil que es 36, pero no viene el caso. ¿Qué pasa si tengo una multiplicación pero tengo de exponentes de igual valor, pero aquí las bases son las que son diferentes? Lo que vamos a hacer es tomar estas potencias y vamos a multiplicar sus bases y vamos a mantener sus exponentes. ¿A qué me refiero con eso? Si tengo 2 elevado a 3 y 3 elevado a 3, tengo igual el exponente en ambos casos, pero las bases son distintas. Entonces vamos a decir 2 por 3, lo elevo a 3 y ese va a ser el resultado, o sea, 6 elevado a 3. Que ese sería nuestro resultado final. Y de nuevo,
Ahora sí, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Sí. Ya, sigamos entonces. Ya que habíamos quedado entonces la propiedad de multiplicación de potencias de igual exponente, donde tenemos las bases distintas y el exponente iguales, donde nosotros multiplicamos las bases y conservamos el exponente. La que sigue vendría siendo la propiedad de división de potencias de igual exponente, donde al igual que en la de multiplicación, conservamos el exponente y dividimos las bases. O sea, si tengo 25 elevado a 2 dividido 5 elevado a 2, nos quedaría 25 dividido en 5. Y todo esto elevado a 2, que simplemente va a ser 5 elevado en 2. ¿Ya? Y la última de las propiedades que vamos a ver por hoy es la potencia de una potencia, que esa lo que nos dice es que si tengo una potencia que está siendo elevado por otra potencia en general, puede ser 2 elevado a 3 y eso elevado a 5, en vez de calcular la potencia interna y luego elevarla a 5, vamos a solamente hacerlo en un paso, es decir, que mantenemos la base y multiplicamos los exponentes, donde finalmente obtenemos 2 elevado a 15, que vendría siendo nuestra respuesta final. Ya, entonces apliquemos estas propiedades en estos ejercicios que vienen a continuación. Una pregunta. Pregunta, pregunta. Pero se puede hacer de las dos formas porque, o sea, porque en un ejercicio lo que hiciste fue primero resolver el de adentro y después lo multiplicaste por el exponente que tenía. Pero eso no da lo mismo el resultado al final, ¿o no? Va a dar lo mismo, lo que pasa es que al final lo que hice ahí fue hacer como el ejercicio sin conocer las propiedades. Ay, Pero al final, si lo hubiese hecho utilizando las propiedades, hubiese salido mucho más rápido ese ejercicio. ¿Ya? Ahora sí. Entonces, en este caso tenemos igual la base, distintos los exponentes, así que conservamos la base, sumamos los exponentes que obtendríamos 3 más 1. Recuerden que cuando no está escrito el exponente es un número tácito, o sea, influye, o sea, perdón, se supone que es 1. Esa es la palabra. Entonces, escribimos la base y sumamos el exponente que nos daría 2 elevado a 4, que vendría siendo la alternativa C. Acá, en este ejercicio hay que tener cuidado con el exponente que aparece, ¿ya? Porque si nos damos cuenta, el exponente y la base y el signo que está aquí no está siendo considerado por la potencia. Para hacerlo considerado debería estar entre paréntesis, ¿ya? En la base. Como no lo está, ese signo no interactúa con la potencia. Por lo tanto, el signo lo tendremos que dejar expresado, ¿ya? Hacemos la multiplicación. 3 elevado a 8 más 2, porque tienen igual base, distinto exponente. Mantenemos el signo y sumamos los exponentes, nos quedaría 3 elevado a 10, que vendría siendo la alternativa B. Tampoco lo puedo dejar como la alternativa D, que es positiva, puesto que el signo va a estar operando igual fuera. O sea, puedo calcular el 3 elevado a 10 y el resultado siempre va a ser negativo, puesto que no está siendo considerado dentro de la potencia. Ya, quiero ver si es que se le ocurre cómo resolver ese ejercicio a ustedes. o sea, resolví primero el paréntesis, que es menos 5 elevado a 2 te queda 25 positivo, y eso lo podéis dividir con 5. No, miento. Lo podéis escribir como 5 elevado a 2 también. Ya, Entonces ahí te queda para hacerlo. vamos a hacer un Y eso al pequeño... final te queda como el mismo número. Claro, vamos a hacer un pequeño paréntesis. Si nosotros escribimos menos 5 al cuadrado, eso va a ser lo mismo que escribir solo 5 positivo al cuadrado. ¿Por qué? Porque 5 negativo al cuadrado es 25 positivo y 5 sin signo es 25 25. también. Entonces, si lo escribo de cualquiera de las dos formas, da lo mismo. Entonces, eso lo puedo reescribir como 5 elevado a 8 dividido 5 positivo elevado a 2. Y ahora tenemos potencias de igual base. Entonces, ahora sí se puede ocupar la propiedad que sería 5 elevado a 8 menos 2 y nos daría
5 elevado a 6, que sería la alternativa D. Entonces eso es importante saber cómo trabajar con los signos, pues, trabajar con el tema de cuándo es positivo, cuándo es negativo, cuándo sí, cuándo no. Y esa forma de trabajar. Acá tenemos una división de potencias donde las bases son distintas y los exponentes son iguales. ¿Qué decía esta propiedad? Era que dividimos las bases y mantenemos el exponente. Y ahora, ¿cómo dividimos fracciones? ¿Cuál sería 4 partido 3 por 4 partido 2? Bien, se mantiene la primera fracción y la segunda se invierte, o sea, se calcula el recíproco y se multiplican. Entonces esto nos daría, 16 simplificando, partido 6. Bueno, 8 dividido en 3 al cuadrado. Y no está la alternativa como potencia, así que hay que resolverlo. 8 por 8 son 64, 3 por 3 son 9. 9. Y fíjate, no está la alternativa. No, pues no está. Eso significa que me equivoqué al escribir el ejercicio. Y ese debe haber sido un 3 quizá. Y ahí sí quizás daba la alternativa. No sé. O el A quizá era 9. También No sé. puede ser. Pero ya, ese es el desarrollo correcto. No pesquen la alternativa. Siempre me pasa con algún ejercicio. Pato, te vas a tener que acostumbrar a eso. Eso es lo único malo conmigo. Me tomar el dedo. Ya. 5. Hagan ese ejercicio ustedes solitos, de forma autónoma, y me dicen ahí ustedes cuál es la alternativa correcta. Este 4 elevado a 10. Ya, Pato, ¿te diré lo mismo? Sí. Bien. Entonces tenemos igual base, nos quedaría, claro, 24 elevado a Elevado a 5. 5. Y por la potencia una potencia, 24 elevado a 10. Muy bien. Ahora este de acá, eh, pueden resolverlo de dos formas. Uno, si son peritos dividiendo números decimales, lo pueden hacer directamente. O lo pueden transformar a números en fracciones y operar en fracciones. Pero en este caso es muy sencillo. ¿Eh? ¿Por qué? Porque les quedaría 0.4 dividido en 0.2, todo elevado a 6, ¿cierto? Sí, y esos dos. Claro. ¿Por qué? Porque solemos escribir 4 dividido en 2 y eso va a ser 2 elevado a 6. Vendría siendo la D. Acá tenemos igual base adentro, así que partimos conservando la base y restando los exponentes. Nos quedaría 0.2 elevado a 2 y todo elevado a 3. Se nos daría 0.2 todo elevado a 2 por 3, que serían 6, que es la alternativa D. ¿Ya? Acá fíjate que los distractores están más enfocados a que el estudiante multiplique los números, que después lo eleve, que los calcule. En ese sentido están orientados. Ya. ¿Dudas, consultas, algo que quieran aclarar, chiquillos, antes de seguir? No, de momento nada. Nada, Pato tampoco. No te veo. Bueno, ya. Vamos a seguir viendo notación científica abreviada, amplificada o ampliada. La notación científica es la que más ha aparecido en la prueba. En su ranking ha aparecido dos veces en dos pruebas distintas y separadas como de 5 años entre medio. Así que pueda salir ahora, no sé, pero nunca está de más saberla. La notación científica dice que voy a ordenar un número, ya, que tenga muchos ceros en los decimales o muchos ceros eh, en potencias de 10, digámoslo así. ¿Ya? De tal forma que voy a ordenar un número de una unidad con números decimales multiplicado por una potencia de 10. ¿A qué me refiero con eso? Si tengo, por ejemplo, el número
314.000 y lo quiero escribir en notación científica, debería tomar 3.14, dejando solamente un número entero. Cuento cuántos números hay hasta donde dejé la coma. O sea, aquí estaba la coma. Sería 1, 2, 3, 4, 5. X por 10 entonces elevado a esos 5 números que desplacé para poner la coma. También está el caso contrario. Si tuviera 0.00035. Tengo que dejarlo como un número, con por lo menos un número entero. Entonces sería 3.5 por 10. ¿Y qué contamos? La coma se desplazó un espacio, dos espacios, tres espacios, cuatro espacios. Pero ahora como lo hicimos en el sentido contrario, va a ser negativa. Entonces, esa es la notación científica básicamente. Y si quisiera hacer el proceso al revés, tengo que pensar, cuando son números exponentes positivos, eso significa que voy a agregar ceros hacia la izquierda. Y si tengo números negativos en el exponente, eso significa que voy a estar ubicando ceros antes de la coma. ¿Ya? O sea, voy a estar corriendo la coma hacia la izquierda en este caso. La segunda forma de escritura con potencias es la versión abreviada. La forma abreviada lo único que busca es buscar un número cualquiera y eliminar los ceros. ¿A qué me refiero con eso? Si tengo de nuevo el 314.000, ese yo lo voy a escribir pero como 314 por 10 elevado a 3. O sea, no quiero escribir esos ceros, lo quiero escribir de forma más abreviada. De hecho, ustedes se han dado cuenta cuando les calcularon les pone por 10 elevado a menos 50.000. Es porque le faltó pantalla y necesita escribir todos esos números decimales o números tan grandes que necesitan reacomodarse de esta forma. ¿Ya? Pero básicamente eso es la forma abreviada. También se puede hacer en el sentido contrario, o sea, tener 0.00035, que eso lo escribiríamos como 35 por 10. Pero aquí vamos a contar todos los números que hay después de la coma. Tengo 3, 5. Entonces sería menos 5. Esa es la noción, la notación abreviada o la forma de escritura abreviada, como quieran decirla. Y la última se llama ampliada o desarrollada, que en esta básicamente lo que vamos a hacer es escribir nuestro número en potencias de 10. Descomponerlo como una suma de una multiplicación de un número con una potencia de 10 más otro número multiplicado con una potencia de 10. Y aquí tengo, creo, un ejemplo más elaborado. El desarrollo de 427.68 en notación decimal proporcional, o sea, en notación ampliada. Sería, descomponemos y escribimos 4 por 10 más 2 por 10 más 7 por 10 más 6 por 10 más 8 por 10. Ahora yo les pongo los exponentes, no lo hago al ojo, solamente lo hago aquí. El número que está antes de la coma, o sea en este caso el 7, va a llevar a un exponente 0 en el 10. Hacia la izquierda van a ir creciendo, entonces sería exponente 1, exponente 2. Y los que están a la derecha de ese 7 van a tener signos negativos, entonces sería menos 1, menos 2. Y de esa forma se trabaja con la notación ampliada. Vuelvo a reiterar, de estos ejercicios han aparecido por lo menos, en realidad, a lo mucho 2 o 3 preguntas, y por lo menos con 5 años de distanciamiento. No son preguntas que se reiteran mucho, y para que vean que uno está rayado de repente ya con tanto que trabaja en preu, que me sé más o menos el historial de preguntas por los modelos. ¿Me creéis si te digo que esa forma nunca me la enseñaron? A mí tampoco, la aprendí en la U. A mí tampoco. Me enseñaron la primera, no hay que mostrarte. Ah, vamos bien. Vamos, como bueno, yo lo aprendí en la U. Bien. Ahora ustedes lo aprendieron en cuarto medio, por lo menos. Ya, trabajemos acá. ¿Cómo se escribiría ese número en notación científica? ¿Cuál vendría siendo la alternativa correcta? B, ¿Cuál dijiste, José? la B. No. La D. La B o la E. Es que la E también. Pero en notación científica. Sí, La B.
Porque la otra notación decimal, ¿no? Ah, ahora te enredaste, ¿ah? Pero si es primera vez que me lo pasan, compadre. La notación científica dice que el número que voy a formar va a ser un P, ya que está entre 0 y 1. Perdón, entre 0 y 10. Ah, entonces la E. Ya, la E. ¿Qué decís tu Pato? Yo creo que es la B. La B. Ya. ¿Viste cómo me he enredado? No, sí, he enredado la primera vez y de hecho a mí todavía me cuesta de repente, pero notación científica nos dice que está entre 0 y 10. ¿A qué me refiero con eso? Que es un número que no puede pasarse de un número de una unidad, ¿ya? Entonces, efectivamente es la E, pero por lo siguiente, porque ahí tengo una unidad, si le hubiese puesto el 15, estaría trabajando con decenas, ¿ya? Entonces tengo que trabajar solamente con una unidad y números decimales, ya no importa. Pero al multiplicarlo, tengo que verlo cuántos ceros corrí o cuántos espacios corrí para poner la coma ahí. Entonces cuento, 1 espacio, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ya? Entonces lo importante acá es cuando me hablen de notación científica, tengo que ponerlo como si hubiese solamente un número a la izquierda de la coma. Ese es como el objetivo principal. Esa es como la regla que hay como que anotar. Veamos acá. ¿Cómo quedaría ese número en notación científica? Ah, ese sí hay un error. Es 0.06627. Ahí sí, porque si no nunca va a salir la alternativa. La C. Ya la sé. ¿Pato lo mismo? Mm, sí. Ya. Muy bien. En este caso vamos a correr el 6, vamos a poner la coma, el 27. Y como corrí la coma un espacio, dos espacios, tres espacios, por 10 elevado a menos 3, porque lo desplacé hacia la derecha. Muy bien. Aquí viene otra forma de escribirlo. Me dice forma abreviada. La forma abreviada me pide que, que tenga un número entero. Que no tenga decimales, que tenga números enteros solamente trabajando. ¿Ya? Y ahí vamos a ir anotando como los datos freak, así como lo que hay que buscar. Entonces, ¿cuál sería la alternativa correcta en este caso? A. Ah, La A. Mira, contemos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya podría ser la A. Pero acuérdense que la notación abreviada busca eliminar los ceros, pues entonces poner ese cero estaría como de más. Pero ¿y cómo poner cero entonces? No importa, porque acuérdate que si yo escribo 0.000180, es lo mismo que Ah, sí, escribir está. 0.00018. Ese cero no vale nada. Me estoy haciendo trampa con materia que estoy viendo recién, así no vale. Esa es la gracia, pues así esa es la gracia de los profes, pues. Sacar pica con lo que ya sabemos nosotros y ustedes están aprendiendo recién. No, mentira. No, pero es que esas son las pillerías que tienen que como darse cuenta. ¿Ya? Entonces, con la forma abreviada, lo que vamos a estar trabajando es buscar números enteros y ojalá que no tengan ceros hacia la derecha. ¿Ya? Ya hay aquí. ¿Cómo podríamos escribirlo con notación ampliada? Que este yo creo que no se les complica tanto. La D. José dice la D. Pato, tú sí. también.
Ya, el 2 está en 0. Ya, 4, 3, 5. Muy bien. Ya, así sabes fácil. Pero entre la notación científica y la abreviada hay complicaciones siempre. Así que ese es como... Voy a decirle al Gabriel que les ponga ojo a los ejercicios que hay en la guía de ejercicios de esto. Para cuando tengan la clase práctica. Ya, y aquí. ¿Qué valor debería tener P ahí para cumplirse esa igualdad? -6. Menos 6 dice el pato y el José. Yo digo 7. 7. Ya. A ver, contemos. Un espacio, dos espacios, tres espacios, 4, 5, 6. Ah, que lo tomé con los 4. Lo Sí, tomé pues. como 24. Es que tienes que fijarte a dónde queda ubicada la coma. Es Y aquí es como para trabajarlo. 5 elevado a menos 3. ¿Seguro? ¿Seguro, seguro? O sea, no. No, pero sí. Voy a echar esta manera en mejor. A ver, veamos. Esto lo podemos trabajar de dos formas. Uno, escribir una notación abreviada para de esa forma tenerlo como una potencia y número entero. Realizar la división correspondiente y luego ocupar la potencia en la potencia. Así que mira, si lo escribimos como 35 por 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5 negativo, dividido a 7 por 10 elevado a 1, 2, 3, 4 negativo, ¿cierto? Y todo eso elevado a menos 3 nos daría 35 dividido en 7, 5 por 10 elevado a menos 1 y todo elevado a menos 3. Entonces, si podemos ocupar las propiedades de las potencias de izquierda a derecha, también lo podemos hacer de derecha a izquierda. O sea, aquí podemos separar. Nos quedaría 5 elevado a menos 3 por 10 elevado a menos 1, todo elevado a menos 3. Entonces ocupamos ahora potencia una potencia y nos quedaría 5 elevado a menos 3 por 10 elevado a 3 positivo, que era la alternativa A. ¿Ya? Entonces ese es como un desarrollo que les puede servir al momento de calcular estas cosas. ¿Entendieron más o menos de dónde salió, no? ¿Sí? Y aquí, ¿cuál o cuáles de las siguientes expresiones esos son iguales a 620.000? ¿Cuáles serían iguales aquí? No estamos diciendo que cuáles no son abreviadas científicas del número, sino cuáles de esas expresiones son iguales. La 2 y la 3. La 2 y la 3. Ya. Si nos vemos este primero, nos quedaría una cosa así, que serían 6.200.000. Entonces, esa es falsa. En cambio, si desarrollamos esta de acá, sería incluir, aparte de desplazar la 62 hacia la izquierda de la coma, agregaríamos 4 ceros. Entonces sería 620. Está bien. Y esa última es desplazar el 2 después de la coma y agregar también 4 ceros. Entonces también es correcto. Y nos queda la alternativa D, que vendría siendo 2 y 3. Muy bien. Ya. Llegamos a la parte
porque obviamente con esto me quedó claro que hay que repasarlo un poquito más. Entonces cuando hagan la clase práctica le voy a pedir a Gabriel que les pegue una repasadita más a eso, para que puedan separar y entender mejor los conceptos de abreviada y notación científica. ¿Ya? Ya. Números irracionales. Básicamente un número irracional son todos los números que nosotros no podemos identificar como número racional. O sea, no podemos escribirlo como fracción. ¿Ya? Entonces, lo importante aquí es eso. Un número irracional es el que no es posible escribirlo como un número racional. Si no lo puedo escribir como racional, listo, es un irracional. Al tiro lo escribimos de esa forma. Y ahí Oye, tenemos, pero por ejemplo... tú dijiste que es un número que no se puede escribir como fracción. Ya, pero todo número que se puede escribir como fracción es racional, ¿cierto? Pero yo que sepa, pide una fracción. No. Al menos me dijo la profe que una fracción que te da esa cantidad de números. Sí, pero es una fracción. Por ejemplo, yo también te puedo decir que phi es una fracción. Phi, que también es un número racional, phi es raíz de 5 más 1 dividido en 2. Ahora, dime, ¿cuál es el valor exacto de eso? A eso, no, eso ya no. Claro, lo mismo pasa con pi. Pi es, eh, pi es el diámetro de una circunferencia dividido por su radio. No, perdón, me equivoqué. Es Tenía un valor. es el Eso pi es el perímetro dividido el diámetro de la circunferencia. Eso es pi. Y eso es 3.14, 15, 9, 27 y sigue. Pero no es un número que yo lo escriba, sino que la notación de dónde se obtiene, sí, es una división. Pero es una división que tiene infinitos decimales. ¿Ya? Entonces, sí, podríamos decir que no lo podemos escribir como un número racional o no se puede escribir como fracción. ¿Ya? De esas dos formas lo podemos llamar. Ahora, ¿por qué vamos a ver raíces cuadradas dentro de números irracionales? Porque las raíces cuadradas son los mayores exponentes que hay dentro de los números irracionales. ¿Ya? Básicamente, una raíz cuadrada, su definición y propiedades son siempre considerando que A y B son números racionales no negativos. ¿Ya? Se cumple que si la raíz cuadrada de A es igual a B, entonces B al cuadrado es igual a A. Esa es básicamente la definición de una raíz cuadrada. También podemos decir que si tengo la raíz cuadrada de A al cuadrado, su resultado va a ser el valor de este A en valor absoluto. Y cuatro propiedades como elementales. Primero, que si tengo iguales raíces, puedo multiplicar sus cantidades subradicales, o sea, lo que está dentro de la raíz, y mantengo la raíz. La que sigue nos dice que puedo incluir valores al interior de la raíz, o sea, si yo tengo un número fuera de la raíz que lo está multiplicando, lo puedo ingresar, pero ese número va a ingresar con la potencia al cuadrado y se va a multiplicar con el valor que ya está dentro de la raíz. También puedo dividir raíces como sale aquí, donde nos dice que mantenemos la raíz y dividimos las cantidades ya existentes entre las raíces. Y esta última es una racionalización, que si bien es bueno que sepan racionalizar, no está dentro del temario de la prueba y tampoco se ha visto pregunta en el modelo de este año sobre racionalización. ¿Ya? Así que por ahora me quedo fuerita. Ya. Ahora, entendieron más o menos que los números irracionales eran todos aquellos números que no se pueden escribir como un número racional. Ahora vamos a entender también que existen los números reales, ¿ya? Que tenemos los números racionales y tenemos los números irracionales, que están como en dos bloques distintos, ¿ya? Los racionales son los que son la Q solita, y irracionales con la Q asterisco. Ya. Llegó un punto en las matemáticas que fue necesario juntar estos dos conjuntos numéricos, pero los matemáticos son como cuadrados, pues no puede ser así como, los vamos a juntar así nomás. No, para eso ellos crearon un conjunto numérico donde dijeron, ya, vamos a tomar estos dos y los vamos a juntar por primera vez en su vida y vamos a crear los reales. Y así se crean los conjuntos numéricos. Por necesidad y porque los matemáticos son tercos y le quieren poner nombre a todo. Entonces, básicamente los números reales son la unión de los números
racionales y los números irracionales. Entonces aquí tenemos todos los números que se pueden escribir como fracción y todos los números que no se pueden escribir como fracción son reales. Aquí lo único que no están son los números imaginarios, que esos son otro conjunto aparte. ¿Qué gracias podemos hacer con los números reales? Primero, que el resultado entre operaciones entre racionales es siempre otro número racional, ¿ya? Excluyendo la división por cero. Acordemos que no podemos dividir por cero. Tenemos también las operaciones entre irracionales, no siempre dan un número irracional. O sea, si yo multiplico dos números racionales, no necesariamente me va a dar un irracional, puede darme un racional, ¿ya? Estas cositas que están aquí son buenas de recordar. Para esas preguntas nos dicen si A es racional y B es irracional. Siempre va a ocurrir que es como para esas preguntas. Para esas preguntas entregan como esta información. El tercer punto dice, para otras operaciones, la operación entre un racional y un irracional dan como resultado un irracional, ¿ya? Exceptuándose la multiplicación y división por cero. Ya acordémonos que dividir por cero mata todo y multiplicar por cero me va a dar cero, y eso ya lo tenemos categorizado como un racional. Y esa última observación que sale ahí dice los números de la forma raíz enésima de a con a menor que 0 y n par no son números reales. Ahí tenemos una regla donde no existirían números reales en las raíces. Por eso era importante también saber un poquito de las raíces. Ahora apliquemos esto en materia. ¿Cuál de los siguientes números es irracional? ¿Cómo lo podemos averiguar aquí? ¿El 4 es irracional? No, No. porque lo podemos reescribir como la raíz de 2 al cuadrado y eso nos daría 2. No. 9, Lo de los 3 elevado a 2. 3, 3. Raíz de 16 es 4. 4 elevado a 4, La raíz de 27 es 3. O sea, se puede escribir como 3 elevado a tanto. 3 elevado a 3. 3 elevado a 3 Bueno, o 3 raíz de 3. Ya. Raíz de 3 es irracional y raíz de 3 es racional. Eso hace que todo eso sea irracional. final. Entonces esa sería la incorrecta. Y esta última, la raíz cuadrada de 0.25 es 0.5. ¿Por qué? Porque lo podemos haber escrito como la raíz cuadrada de 25 dividido en 100. La raíz de 25 es 5 y la raíz de 100 es 10. Entonces es lo mismo que 0.5. ¿Ya? Entonces por eso también esa es racional. Acá, al ordenar de forma creciente los números A, B y C, se obtiene. Cuando queremos ordenar de mayor a menor números que tengan que involucrar una raíz, lo que vamos a hacer es elevar al cuadrado. Si yo elevo al cuadrado, no va a alterar su orden, ¿ya? Van a seguir siempre el mismo orden, siempre y cuando que todos los números los eleve al cuadrado, ¿ya? Entonces, a al cuadrado va a ser lo mismo que escribir 16 por 2, que eso es 32. B al cuadrado es igual a 3 al cuadrado, que es 9, por 3, que eso es 27. C al cuadrado es 2 al cuadrado, que es 4, por 7, y eso es igual a 28. Entonces ahora, el comportamiento que tenga a al cuadrado, b al cuadrado y c al cuadrado va a ser lo mismo que pase con a, b y c. Entonces, ¿cuál es el más pequeño acá? El b al cuadrado. Después, El C. C. el c al Después la. cuadrado y después al final el a al cuadrado. O sea, es lo mismo que escribir b, c, a La E. y ahí sería la e. Entonces eso es importante. Cuando tengan todos los valores con una misma raíz, de igual índice podemos hacer esto. Ahora, si son de distinto índice, podría elevar al cuadrado, por ejemplo, si tengo una raíz cuadrada y en el otro tengo una raíz cúbica, y luego las dos al cubo. Cosa de ahí elevarlos todos al mismo número y despejar las raíces. Hagan eso ustedes. O mejor no, porque igual es complicado. Y en este podemos hacer varias cosas. Lo primero que podemos hacer es ver si es que podemos escribir todos en función de una raíz. Si no es posible, ver la forma de, ¿cómo decirlo? De despejarlos todos los valores. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, vamos a
ver si es que se pueden descomponer las raíces. ¿Se puede descomponer alguna raíz? No. No. Entonces, el segundo paso va a ser ver si es que podemos reescribir algún número. ¿Podemos La reescribir D, de alguna forma algún número? El D. la D. El D, que es 0.9 periódico, lo podemos escribir como un número en fracción, que sería 9 dividido en 9, que eso es ¿No? 1. ¿Ya? Entonces, D es lo mismo que escribir 1. Ahora, fíjense bien que todos los números que están aquí son fracciones impropias, básicamente, excepto el A. El A hay como algunas dudas. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente, elevar todos los valores al cuadrado. ¿Ya? Entonces nos quedaría A al cuadrado sería raíz de 3 dividido en 4. B al cuadrado es lo mismo que escribir un medio al cuadrado por un medio, que sería 1 dividido en 8. ¿No? ¿Cómo? C al cuadrado es lo mismo que Hace- escribir Ay, ay, ay. 7 octavos. D al cuadrado es igual 1. Y E al cuadrado es lo mismo que escribir 9 y 4, ¿cierto? 4 novenos. Ahora que tenemos esto, tenemos que ver la forma de comparar las fracciones. ¿Y cómo podíamos comparar fracciones? Mínimo como Un múltiplo. múltiplo. Mínimo común múltiplo. Entonces, ¿cuál es el mínimo común múltiplo entre 4, 8, 1 y 9? 81. No, 81 es 9 por 9. Entonces, ¿de dónde saco el 8? Ah, 72, que es 8 por 9. Ok. Ya, entonces tendremos que escribirlo de forma que me dé 72. Entonces este lo voy a tener que amplificar por 18 para que me dé base 72. 8 por 3 son 4, ¿cierto? Me reservo 2. 8 por 1 son, perdón, 3 por 1 son 3 más 2, 5. 1 octavo lo tengo que amplificar por 9. 1 por 9, 9. 8 por 9, 72. Lo mismo, el 7 octavo hay que amplificarlo por 9. 9 por 7 son 63 dividido en 72. La D hay que amplificarlo por 72 y nos daría 72 dividido en 72. Y la E habría que amplificarla por 8. Entonces 4 por 8 son 32 dividido en 72. Ya, y ahora si ordenamos, ¿cuál es el más pequeño de todos? El B. El B. Luego, El A. El No, E. el L. El E. el E, ya, Fue la la A C C. y D. y D. Y nos están preguntando por cuál ocupa la posición central. Entonces, la posición central la ocupa la A. Tanto jaleo para llegar a eso. Pero ese es como el desarrollo para poder llegar a esta respuesta. ¿Puede haber un camino más fácil? Puede ser, a mí no se me ocurre, la verdad. Pero Poder ese, puede, sí se puede hacer de muchas formas, pero claro, pero ahora no se me ocurre otra. Ni desde que la vengo haciendo. Ya. Con respecto a la expresión 5 menos x, todo eso en raíz, ¿cuál o cuáles de las siguientes proposiciones es o son verdaderas? Es real si está x entre menos 5 y 5. Es real si x es igual a 5. Es real si x es menor que menos 5. Ya. ¿De qué forma una raíz cuadrada no era real? ¿De qué forma pasaba eso? ¿Se acuerdan o no? no, yo no. No.
si yo tenía una raíz de esa forma, para que fuera real, bueno, pertenece a los reales si el A es, bueno, si el A es negativo, bueno, no pertenece a los reales si el A es negativo y N es par. Si cumple esas dos condiciones, no va a ser negativo. O sea, no va a ser real. Entonces, si logramos que el A sea negativo, voy a determinar cuándo no va a ser real. Entonces, 5 menos X mayor o igual a 0. Si es negativo, no es real. Pero si es mayor o igual a 0, va a ser real. Entonces nos quedaría 5 mayor o igual a X. O X es menor o igual a 5. Si se cumple eso, esta expresión va a ser real. Entonces, veamos. Si va a ser real si está entre menos 5 y 5. Si X está entre esos valores, ¿se cumple la relación o no? No, Sí, pues, porque si es pero si es un número negativo, ¿lo estaréis sumando? claro. Si lo que tenemos que hacer, eso va, si se cumple esto de aquí, lo que obtuvimos va a ser real. Entonces, ¿Mm? si esto pasa, la expresión es real, ¿O sí? Digo, sí, pues, digo no. ¿Pero por qué? porque está entre los Se supone que parámetros. sí da eso. ¿Ah? Pero me refiero que si el número negativo se va a sumar, entonces va a ser mayor que 5. Ya, pero es que X tiene que ser menor que 5, no la Ah, cantidad subradical. ya, Eso ya. es lo que busca. Mm. Ya. La 2 es real si X es igual a 5. Sí, ¿Ya? Y la última, es real si X es menor que menos 5. sí. También es real. Entonces, es la alternativa E. Para todos esos casos, se cumple que la expresión es real. ¿Ya? En estos casos, cuando nosotros despejamos, fíjense bien lo que estamos despejando. Estamos diciendo que X tiene que ser menor, no la cantidad subradical. ¿Ya? Acá. Esto lo resuelven ustedes. Si un medio es igual a Q y Q' es igual a raíz de 2, ¿cuál o cuáles de las siguientes expresiones esos son números irracionales? ¿Ya? ¿Cómo obtendríamos que es un número irracional eso? Yo diría que el uno nomás, pero no sé cómo se hace el 2 muy bien.
Ya, tú dirías el 1, pero no sabes cómo se daría el 2. Es que no sé cómo entraría, por así decirlo, elevando las 2, el 1 dividido 2. Ya, vamos a verlo. Ya, la primera afirmación. Nos dice q al cuadrado, o sea, un cuarto por raíz de 2. Eso de ahí es irracional, o sea, no pertenece a los racionales o es irracional, ¿cierto? Porque tenemos un racional que está siendo multiplicado por un irracional. La 2. Tenemos un irracional que está dividido por un racional. Eso significaría que mantengo tal cual este, porque podría ser escrito de esa forma, con dividido en 1, por el inverso del otro, o sea, 2 raíz de 2. Y eso es un irracional. Un número racional, que es el 2, multiplicado con un irracional, que es raíz de 2. Y ahí el último, raíz de 3. O sea, el tercero. Sería el q', que es raíz de 2, al cuadrado. O sea, 2 por 2, que sería 4. Y eso es un racional. Entonces la alternativa correcta es la C. 1 y 2. Ya, la segunda afirmación, lo único que tienes que fijarte es que tienes que seguir como las mismas reglas de la división de fracciones. Es que me dio por meter el número adentro. ¿Sabes qué? Ah, ya, pero igual te hubiese No, dado. pero que quedaría igual, pues, al final. Sería 4 por 2. Sí, sí. Y eso sería todo por hoy. Eso es todo, eso es todo, eso es todo. ¿Alguna duda, chiquillos? ¿Algo que no les quedó claro? Algo que, aparte de abreviatura y notación científica. No, yo no tengo ninguna duda. No, tampoco. Ya, ya. Entonces, vamos a detener la grabación.